Que tenía un pacto con el diablo no solo era una creencia popular, esto era un pensamiento muy real en la sociedad de la época. Tanto es así que tras su muerte la propia Iglesia Católica no le da una sepultura cristiana. Incluso ninguna ciudad quería tenerlo en su cementerio. Su vinculación con el mismísimo Satanás era un pensamiento muy instaurado en la época. Hablamos del violinista italiano Nicola Paganini, nacido en 1782, que no solo revolucionó la técnica del violín, sino que también fue un artista que dio lugar a leyendas y rumores sobre su persona que le acompañaron más allá de su muerte. Se decía que tenía un pacto con el diablo, y es que se consideraba que su destreza inhumana al violín era algo que no podía venir más que del mismísimo diablo, que era algo sobrenatural y que ningún otro humano podía hacer. ¿Estaba Nicola Paganini poseído por fuerzas oscuras, como creían en su época? ¿O hay una explicación más plausible y científica sobre este tema? Si quieres aprender música con nosotros, regístrate en Conservatorio Musitaro. Puedes empezar con este curso gratuito. Tienes los enlaces más abajo. Continuamos con el vídeo. Cualquiera que estudiara 10 horas al violín como hacía él desde pequeño podía llegar a ese nivel, o él tenía algo especial que el resto de competidores no tenían. El caso es que fue uno de los músicos más talentosos y enigmáticos y misteriosos de todos los tiempos. Paganini nace en una familia modesta. Muy pronto su padre, Antonio Paganini, comerciante de profesión, perfila el talento del joven Nicola y lo ve como una oportunidad para salir de la pobreza. ¿A qué nos recuerda esto? A la vida de Mozart y Beethoven. Pero esto es algo que ha pasado siempre. No hay que irse tan lejos en la historia. El propio padre de Lan Lang, tal como este último nos relata en su libro Viaje de 1000 millas, mi historia, lo duro que fue su padre en su educación musical. El caso es que tuvo una infancia dura en el sentido en que estudiaba como un adulto, trabajaba en el violín hasta la extenuación. Nicola pasaba el día entero con el violín en las manos. A los 11 años ya era conocido como un prodigio musical. También tocaba otros instrumentos como la guitarra o la mandolina y ya era considerado desde niño como una estrella en ascenso. Con 15 años ya comienza a viajar por Europa, a dar conciertos, y es que su padre lo empujaba constantemente hacia la excelencia y en ocasiones lo trataba de manera despiadada si no cumplía con sus exigencias. Y esto deja una profunda huella en el joven Paganini, quien reconoce finalmente que gran parte de su vida se traduce como un intento de escapar de la presión de su padre. Aunque claro está, esa dureza también le forjó el carácter y la disciplina en el instrumento, algo paradójico, ¿verdad? La pregunta que me hago siempre yo personalmente sobre estos temas relacionados con el talento infantil es si merece la pena. Si el fin de convertir a tu hijo en el mejor justifica los medios. Y es que Paganini pasaba unas 10 horas diarias tocando el violín hasta el punto de enfermar. Muchos amigos y familiares recuerdan haber visto al joven Paganini con los dedos sangrando de tocar el violín. Tenía que cumplir con las expectativas de su padre y se esforzaba en ser el mejor. Y a medida que la fama de Paganini crecía, también lo hacían los rumores sobre su talento y su persona. Y también hay que decir que su apariencia física, algo oscura, tenía una mirada profunda, no ayudaba mucho a desterrar esa leyenda negra que había sobre él, de su vinculación con el propio diablo. Y comenzaron las especulaciones a crecer. Hablamos de una época como principios del siglo XIX, donde lo sobrenatural era una explicación plausible para lo inexplicable. Y Paganini, con su técnica revolucionaria, no tenía rival humano. Y pronto lo que al principio era un rumor se da por hecho en la sociedad de la época, que tenía un pacto con el diablo, que le había vendido su alma a cambio de su maestría al violín. Según se cuenta, la facilidad con la que ejecutaba pasajes imposibles y su enigmática, misteriosa y algo oscura presencia física en el escenario no dejan de alimentar esta leyenda. Incluso muchos llegan a afirmar que aparecen sombras extrañas detrás de él en el escenario mientras daba sus conciertos, como si fuerzas demoníacas lo estuvieran guiando. Y aunque hoy día estas historias parecen producto de la imaginación popular, en aquel momento causaban un verdadero impacto en el público. Aunque más allá de la leyenda, hay que decir que Paganini deja una huella imborrable en el mundo de la música porque su talento era indudable. Fue pionero en la introducción de nuevas técnicas sobre el violín, que hasta entonces parecían imposibles. Entre sus innovaciones más conocidas se encuentra el pizzicato con ambas manos.
los glissandos que parecían rayos de luz y las dobles cuerdas es decir, que su estilo de tocar transforma las posibilidades del violín y abre un nuevo horizonte para futuros intérpretes, y no solo en el violín. Y entre sus obras más memorables podemos destacar los 24 caprichos para violín solo, compuestos entre 1802 y 1817, que son considerados incluso a día de hoy uno de los mayores desafíos técnicos para los intérpretes. Y es que cada una de estas piezas está diseñada no solo para demostrar la destreza del intérprete, sino también para llevar al violín a sus límites físicos. De hecho, muchos intentan interpretar sus obras sin éxito, que tal y como está escrita la partitura es algo imposible de interpretar. Quizás es un error de la partitura o Paganini las tocó de esa manera. No tenemos una grabación para constatar esto, pero en la época se afirma que sí y las partituras están ahí. Pero amigos, detrás de toda esta historia oscura puede haber algo tan mundano y terrenal como la enfermedad de Marfan. Y es que algunos investigadores han planteado las hipótesis de que Paganini podía sufrir de esta enfermedad. Se trata de una anomalía genética que puede afectar al tejido conectivo y convertir las articulaciones en más elásticas y largas. Por lo tanto, tenemos manos más elásticas, dedos más largos, y esto hace que las posibilidades que tenía al violín fueran algo sobrehumano. Claro que sí. Quien padece el síndrome de Marfan suele tener extremidades muy largas y flexibles, algo que puede marcar esa distinción definitivamente a la hora de tocar el instrumento. Claro está, en esta época se desconoce esta anomalía genética y es fácil que se atribuyan todas esas cualidades que tenía el violinista a un pacto con el diablo. Más recientemente, en el siglo XX, también se sospecha del pianista Rachmaninoff. Su complexión delgada, alta, sus dedos extremadamente largos y elásticos apuntan a que padecía este síndrome, esta anomalía genética que le permitiría tener esas cualidades que parecen sobrehumanas. Y es que ambos presentan esta constitución física parecida, lo que explicaría su técnica y posibilidades ante el instrumento. El violín para Paganini o Rachmaninoff en el piano. Evidentemente es un hecho inaudito que sucede muy pocas veces. Deben de conformarse esos dos elementos, que tengan un gran talento para la música y además posean estas cualidades físicas que le lleven a esta técnica imposible para los demás. Eran muy buenos en su instrumento y además tenían esas posibilidades técnicas. De hecho, si Paganini era conocido como el violinista del diablo, Rachmaninoff no se quedaba atrás. Si hubiera nacido un siglo antes, seguramente sería el pianista del diablo. Pregúntale a los intérpretes, que tienen que adaptar muchas veces las partituras porque hay acordes marcados sobre las mismas que no se pueden ejecutar tal cual están escritos. Deben arpegiarlo, tocarlos de manera partida los acordes en dos tramos para poder abordar esos acordes tan amplios, propios de una mano sobrehumana, sobrenatural. De hecho, afirmar que todo esto es obra del diablo es algo injusto. Estamos hablando de una cantidad de horas desde la infancia delante del instrumento y un talento también para la composición. No olvidemos esto, tanto Rachmaninoff como Paganini componen grandes obras para su instrumento. Y esto es una cualidad intelectual, no solo hablamos del físico que tenían para llevar esa técnica tan endiablada, sino que eran grandes músicos. Para Paganini, alcanzar notas dentro de una misma cuerda de una manera sencilla era algo que parecía imposible para los demás. Y esto le hace sin duda explorar nuevas posibilidades en el violín, cosas que no se habían intentado antes en el instrumento, glissandos muy rápidos y sorprendentes pizzicatos. Aunque también hay que decir que en el síndrome de Marfan no todos son ventajas. También tuvo graves problemas de salud a lo largo de su vida. Así que Paganini no solo tocaba el violín, sino que lo reinventó. Antes de él, el violín era un instrumento respetado, pero limitado en su capacidad técnica. Y Paganini rompe esas barreras y demostró que podía ser el violín un instrumento más allá del mundo clásico, innovador y rupturista, como una herramienta de asombro y espectáculo. También incluía el uso del arco de una manera percutida, algo innovador.
y tocar también escalas enteras a partir de una sola cuerda, algo que hacía durante sus conciertos para impresionar al público. Y ahora quiero introducirme un poco más en su pensamiento, en cómo se exponía él en público y su capacidad para el marketing. Sabía venderse. Muy pronto detecta esta impresión que causa en el público y lo usa a su favor. Comprende que más allá de la leyenda negra que se escribe sobre él, toda aquella atención le puede generar muchos recursos económicos y fama a nivel internacional. Comprende muy pronto que subir al escenario no solo era interpretar al instrumento, sino un acto teatral, que su puesta en escena podía llenar auditorios. Comprende el valor del espectáculo en el escenario y ya no se conformaba con tocar bien, quería dejar a su público boquiabierto. Te diré que incluso en sus conciertos rompía cuerdas de manera deliberada hasta quedarse con una sola para interpretar obras enteras muy complejas con una sola cuerda. Y esto era algo que asombraba a todos. Era algo que había que ir a ver, como un espectáculo circense más allá de una audición musical. Y es que era capaz de convertir la adversidad en un truco de circo, en un truco teatral. Y esto hace que gane más fama. Y por supuesto, también aviva la superstición que había hacia su persona. Hay que decir que la influencia de Paganini no se limita simplemente al mundo del violín. También autores, intérpretes, compositores en otros instrumentos como son en el piano Chopin y Liszt lo admiraban profundamente y ambos intentan llevar las innovaciones de Paganini al piano. De hecho, Liszt, impresionado por los conciertos de Paganini, intenta llevar esa técnica a algunas de sus obras, esa intensidad técnica y emocional al piano. Y es así como nacen obras como la Campanella que compone Liszt, inspirado en obras de Paganini. Explorando las limitaciones técnicas del piano, es muy difícil abordar esos arpegios tan amplios y tan rápidos en la mano derecha. Parecen al principio imposibles de abordar con una mano, con la amplitud de la mano, pero lo cierto es que se precisa de una técnica muy refinada para tocar esta obra con precisión. Y es así como nace el concepto de virtuosismo, a partir de Paganini, algo que se extrapola a Chopin, a Liszt y a otros autores. Lo cierto es que Paganini marca un antes y un después en el mundo de la música, no solo en el violín, sino que profundiza en el desarrollo virtuosístico de todos los instrumentos. Se puede decir que a partir de Paganini todos los intérpretes, ya sean de violín o de cualquier otro instrumento, comprenden la importancia de elevar un concierto de música a una experiencia audiovisual y por supuesto a un éxito empresarial enorme, ya que llenaban por completo los teatros. Paganini no es uno de los mejores músicos de toda la historia para los entendidos del violín, sino que es capaz de aunar y comprender el gusto de las masas y convierte una audición de violín en un espectáculo audiovisual único. Estoy seguro que en el presente habría ganado Got Talent. Comprendía bien cómo dejar impactado al público, aunque no supieras cuántas cuerdas tiene un violín. Hoy en día nos sorprende observar a un guitarrista heavy, a un solista de este estilo, cómo rompe su amplificador o su guitarra en el propio escenario, algo que impacta al público. Esto ya era algo que hacía Paganini, rompiendo las cuerdas del violín en el escenario de manera deliberada para demostrar que con una sola cuerda podía seguir tocando. Un espectáculo de circo o una obra de teatro, como lo quieras ver, pero llenaba escenarios y los empresarios estaban muy contentos con él. Y como hemos dicho, para el público de la época no solo era un rumor su pacto con el diablo, lo vivían como algo muy real, como la única explicación para ese talento sobrehumano. De hecho, Paganini muere en Francia, en Niza, en 1840, un 27 de mayo, y la propia Iglesia Católica niega concederle un entierro cristiano, por vincularlo oficialmente con Satanás. Como ya hemos dicho, algo que hoy en día sería anecdótico, en aquel contexto se asumía como un hecho, su pacto con el demonio.
Tanto es así que después de su muerte, su cuerpo es trasladado de un lugar a otro, cual símbolo diabólico que nadie quería cerca, hecho que aumenta aún más, si cabe, la fascinación por su figura. No me digas que su marketing no era asombroso, duró más allá de su vida. No fue hasta mucho tiempo después de su muerte que finalmente sus restos fueron depositados en Parma. Así que por todo ello deja una huella eterna, por el gran músico que fue y el gran espectáculo que era capaz de crear sobre el escenario y en general sobre su figura, sobre su persona. Digamos que supo potenciar todo lo que tenía a su disposición para ser el gran músico, el gran artista o actor de teatro, como lo quieras llamar, que creó época, que cambió la figura del intérprete, que a partir de ahí ya se empieza a comprender que los instrumentistas eran algo más que ejecutores sobre el instrumento, que eran actores de teatro. Algo que confirma también Sviatoslav Richter en el documental realizado sobre su vida, llamado Enigma, donde le reconoce al entrevistador que subir al escenario es un acto teatral y él lo lleva a cabo en muchas ocasiones, como demuestra justo antes de empezar una obra que se mantiene 30 segundos en silencio mirando el piano. Y esto es un acto teatral, como él confirma. Какая-то паника, что это было. Потом sol. Это уже театр. Así que la influencia de Paganini sobre los músicos sigue viva a día de hoy. Sus composiciones, aunque desafiantes, siguen siendo una influencia y formando parte del repertorio de violinistas virtuosos en todo el mundo. Y tanto sus logros musicales como la leyenda negra que le persigue han contribuido a convertirlo en una figura única. Paganini fue más que un virtuoso del violín, un mito viviente. La percepción que tenía el público sobre él era algo única. Sobre ningún otro intérprete ocurría algo similar. Aunque lo cierto es que su vida estuvo marcada por la enfermedad y la controversia. Pero su talento y su legado es algo indiscutible. No sé lo que piensas sobre esto. ¿Era Paganini realmente un simple genio? ¿O hay algo más oscuro detrás de su extraña habilidad? ¿Lo puede explicar el síndrome de Marfan? Esto es algo que nunca se podrá constatar con total certidumbre. Y nada más, ya sabes que agradezco mucho tu apoyo, es lo que me motiva para seguir creando vídeos y como siempre, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.